complejo de organizar en esta modalidad. La primera que les quiero comentar es que para mí resulta imposible, debe ser una cuestión generacional a esta altura, manejar el chat conjuntamente con el, la conferencia, o sea, no puedo atender a la conferencia si atiendo al chat. Así que si van a hacer preguntas por el chat, yo seguramente las tomaré al final de la conferencia y las contestaré, pero no las voy a poder contestar en el momento. ¿Sí? O sea que desde ya les pido disculpas, no es mala voluntad, sino simplemente que no me da, como decía mi madre, no me da la cabeza para dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Además soy varón, ya lo habrán notado. Después, la segunda cuestión tiene que ver con el tema de las preguntas. En lo personal, ustedes ya me conocen, me gusta contestar preguntas en el momento, no esperar al final de la conferencia ni nada por el estilo. En esta modalidad, que es una modalidad diferente, eso es imposible, porque si les damos la habilitación de los micrófonos, se escucha mucho ruido, o sea, aparece mucho ruido y se hace muy difícil continuar con la conferencia. Razón por la cual nos vamos a adaptar en esta ocasión y las preguntas que quieran hacer con micrófono abierto las hacen, le piden al administrador de la reunión, que es el colegio o la secretaría del colegio, que les habilite el micrófono y hacen las preguntas. Yo no tengo en ese sentido problema. O otra cosa que podemos hacer es abrir los micrófonos después de que termine la conferencia y ahí nos vamos hacemos las preguntas que sean necesarias y demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Avancemos entonces. Lo primero que quería comentar es que quiero agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez por la invitación. En realidad, esta charla tuvo un proceso diferente a las que habitualmente doy en el colegio, porque yo la ofrecí, o sea, yo me acerqué al colegio para darla. A principios, fines del año pasado y principios de este año, habíamos pensado con la gente de Derecho de Familia y Derecho de la Niñez en organizar un curso anual de Derecho Práctico en materia de Derecho de Familia, que iba a estar a mi cargo y que se iba a dar a razón de una clase por mes. Bueno, la nueva normalidad a la que estamos enfrentando nos obliga a cambiar los planes y en ese cambio de planes a mí me pareció adecuado ofrecerle al colegio dar esta conferencia gratuita y otras más que si me piden también les voy a dar, de una manera de, digamos, agradecerles lo mucho que siempre me han convocado y han pensado en mí para distintas conferencias. O sea, tengo la sensación, y ayer daba una conferencia para el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, que también me invita casi todos los años en la misma modalidad, porque me parece que es una manera de, en estos momentos difíciles para todos, es una manera de devolverle a los colegios que siempre confían en mí la confianza y el afecto y el cariño a partir de hacer algo que uno sabe hacer y que le gusta hacer y que además a ustedes les resulta útil. Así que por ese lado no quería dejar de remarcar que esta idea un poco surgió de mí a partir de devolverles a ustedes todo lo que siempre colaboran conmigo. ¿Sí? Y por último, en esta introducción, decirles que la exposición va a ser un poco más corta de lo habitual. En general, mis charlas son un poquito más largas, pero en esta modalidad es muy difícil porque se pierde la atención. Es muy complicado mantener la atención a la pantalla durante tanto tiempo y demás. Así que vamos a hacer las cosas un poquito más cortas en el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Si les parece, empezamos. Bueno, yo les propuse a la gente del colegio hablar sobre el tema de la responsabilidad parental y la pandemia. ¿Sí? Primero hablemos un poquito de qué es la pandemia y cómo han ido evolucionando las normas relativas a la pandemia y qué aspectos deben tenerse en cuenta en una regulación de pandemia, sin advirtiéndoles que no soy un experto sanitarista ni nada que se le parezca. ¿Sí? Parezco Guillermo Lobo. Bueno, lo primero que hay que decir, perdón, y me olvidé de una cosa importante. También disculpen por el pelo, parezco la de poco ortodoxa, ¿viste? Tengo un pelo para cada lado, pero bueno, no tengo peluquero, así que estoy complicado, ¿sí? Bien, les decía, ¿qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? Bueno, la pandemia, desde el punto de vista sanitario, es una enfermedad de trascendencia, una enfermedad infectocontagiosa de trascendencia global.
o sea, que supera los límites de una región o país y se extiende a lo largo de todo el mundo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, la pandemia es un supuesto de fuerza mayor. O sea, recuerdan ustedes cuando estudiábamos hace muchos años las obligaciones, veíamos que una de las razones para el no cumplimiento de las obligaciones era la teoría de la imprevisión, la fuerza mayor, ¿sí? El caso fortuito. Bueno, la pandemia es un supuesto claramente de fuerza mayor. O sea, les pasará a ustedes, me pasa a mí. Todos los días la agenda del teléfono me recuerda eventos que yo tenía en el día de hoy, ayer, antes de ayer, y que, bueno, todos ellos se han suspendido, porque uno va armando la agenda a lo largo del año, y todos ellos se han suspendido, ¿sí? Y todos se han suspendido por razón de la pandemia. O sea que la pandemia es un supuesto de fuerza mayor. Y ese supuesto de fuerza mayor naturalmente va a tener efectos muy profundos, creo yo, y fundamentalmente en nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros no vamos a ser los mismos después de esta pandemia. No me estoy refiriendo a cuestiones de índole mística o religiosa, de que vamos a salir de esto mucho más buenos, ni nada por el estilo, sino que vamos a salir por lo pronto más desconfiados del prójimo, como nos pasa, bueno, al menos me está pasando a mí cuando salgo, cuando tengo que salir a la calle, hacer alguna actividad que no puedo delegar, ¿sí? Y entonces uno se vuelve ya de por sí más desconfiado del prójimo y nos ha obligado a cambiar hasta modalidades de saludo y demás. O sea que yo creo que nos va a afectar personalmente todo esto. Pero fundamentalmente va a afectar a la economía y va a afectar a los operadores del derecho. Ahora, está claro que a los operadores del derecho los está afectando hoy, en tanto muchos no pueden ejercer su función como abogados y muchos otros también no pueden o tienen complicada ejercer sus funciones como miembros del Poder Judicial, en el ahora. Ahora, la pandemia va a tener, a mi entender, efectos duraderos jurídicamente hablando en una interminable cantidad de conflictos que van a surgir como consecuencia de los incumplimientos que se van a dar durante este periodo. ¿Sí? Los abogados vamos a tener en materia de derecho de familia un montón de trabajo. ¿Sí? En materia de derecho de familia y fundamentalmente en materia de derecho obligacional y contractual, por supuesto, ¿no? Pero en materia de derecho de familia se viene una etapa de mucho trabajo. Ustedes recordarán, bueno, los que tienen algunos años más, el corralito, ¿sí? El corralito fue, bueno, para la sociedad fue un problemón y demás. Ahora para los abogados fue una época de bonanza, porque tuvimos un montón de trabajo con las demandas que tenían que ver contra los bancos para recuperar los dólares y demás, ¿sí? Así que yo creo que para los abogados en general viene una etapa con posterioridad a la salida de la pandemia, vas a saber cuándo es esto, viene una etapa de mucho trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque fundamentalmente nuestra red social normal o a la que estamos acostumbrados voló por los aires. Entonces, como la realidad voló por los aires, habrá que adecuarse a esa nueva realidad. Y eso va a significar, fundamentalmente en derecho de familia, la necesidad de replantear o repensar muchas de las cuestiones que los miembros de la pareja o los progenitores hayan tenido acordados antes de la pandemia. ¿Sí? ¿Son las mismas las circunstancias de un plan de parentalidad firmado hace un año en el día de hoy? ¿O hay que replantearlo? Hay que repensar la atribución de vivienda, hay que repensar el régimen de los alimentos, hay que repensar el régimen de la comunicación de los padres y de los hijos. Seguramente sí. O sea, viene en ese sentido, o ya ha sucedido un cambio en las circunstancias muy importante, y ese cambio en las circunstancias súper importante va a tener sin duda repercusiones en el campo del derecho de familia. Y en lo personal, creo que en donde va a tener mucho impacto va a ser en la cuestión de la responsabilidad parental, y por eso la elección del régimen de la responsabilidad parental para esta conferencia. Avanzamos. ¿Sí? Ahora bien, todos nosotros, hemos sufrido a lo largo de estos casi 2 meses
restricciones a nuestros derechos humanos elementales. En especial, hemos sufrido restricciones relativas a nuestra libertad individual. O sea, las restricciones de índole sanitario que nos han sido impuestas implican violaciones de nuestros derechos humanos. ¿Sí? Ahora, ¿es posible violar derechos humanos en el nombre de una pandemia? Y si es posible, ¿cuál es la forma jurídica que nuestras normas prevén para que eso sea posible? ¿Sí? Bueno, como reglas generales dadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación al tema de restricciones a la libertad relativas a restricciones sanitarias, se han elaborado estas 5 reglas, que son las reglas como para evaluar si es jurídicamente válido restringir los derechos individuales a la luz de una emergencia sanitaria. ¿Sí? ¿Cuáles son esas reglas? La restricción se establece y se aplica de conformidad con la ley, o sea, la legitimidad en la medida debe estar dada en el origen de la restricción de la libertad. La restricción se establece en pro de un objetivo legítimo de interés general, es decir, en nuestro caso, no contagiarnos. La restricción es estrictamente necesaria, o sea, no es la restricción por sí mismo, y si hay, y tiene que ser enfocada a alcanzar un objetivo concreto. ¿Sí? Si en las distintas extensiones de la pandemia, de las restricciones que hemos tenido, nos hemos encontrado con que los argumentos que se han dado para extender han sido diferentes en cada caso, ¿sí? Desde un primer supuesto donde, bueno, son 15 días para que no se contagie nadie, a achatar la curva, a preparar el sistema de salud, a que seamos menos los que fallezcamos, o sea, han ido cambiando los objetivos, ¿sí? Y obviamente no debe disponerse de medios menos intrusivos ni restrictivos para alcanzar el mismo objetivo. O sea, no es que vamos de 100 a 0 porque no hay graduación o no hay intermedio, lo que se llamó en el primer decreto servicios esenciales. ¿Sí? Y la restricción no se ha determinado ni impuesto arbitrariamente, es decir, ha sido tomada de manera razonable y que no representa ninguna discriminación a ningún grupo étnico, humano y demás. ¿Sí? Estas serían las pautas que habría que analizar para el desarrollo de esta cuestión. Ahora bien, en el derecho argentino, eh, la forma jurídica por la cual se lo ha hecho es, valga la redundancia, jurídicamente discutible. ¿Por qué? Porque el Congreso había sancionado en el mes de diciembre, apenas asumido el nuevo gobierno, una norma que se llamó de emergencia. Y esa norma de emergencia incluía la emergencia sanitaria. Y delegaba en el presidente funciones a partir de esa emergencia sanitaria. Claro, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el Congreso en el mes de diciembre, la pandemia no estaba ni en los planes de absolutamente ni de la gente de Wuhan. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que no era para esto que estaba pensada la delegación de facultades que el Congreso le había dado al presidente. Es por eso que algún abogado intentó una acción de amparo en su momento tendiente a atacar las restricciones a la libertad que el decreto presidencial imponía, sobre la base de que esa emergencia no podía decretarse en ese marco normativo. Porque en realidad el marco normativo correcto para la imposición de la emergencia era el estado de sitio. O sea, lo que había que hacer era convocar al Congreso y que el Congreso decrete el estado de sitio. Claro, naturalmente, y esto es entendible, políticamente un gobierno que recién comienza, la primera medida que tiene que tomar, o una de las primeras medidas trascendentes que tiene que tomar, es decretar el estado de sitio, no es algo que le haga, eh, que le haga bien a nadie, ¿sí? Pero lo cierto es que no es del todo correcto el modo en el cual se comenzó con los decretos que venimos como sociedad respetando. ¿Sí? Muy bien. Y con relación a la niñez, aquí hay que
también hablar de algunos principios generales de la responsabilidad parental durante la pandemia. Es decir, cómo tiene que ser, cómo tienen que ser las normas que regulen la pandemia en relación a la niñez. Bueno, el principio general, sobre todo a los efectos de regular el derecho de comunicación entre padres y madres con sus hijos, debe contemplarse el bienestar de los niños, ¿sí? Lo que se denomina básicamente el interés superior del niño, ¿sí? Simplificándolo. Las medidas adoptadas en la emergencia implican restringir al máximo posible el tránsito de esos niños, ¿sí? En tanto se los considera vectores de contagio, sobre todo hacia poblaciones que tienen mayor riesgo de contagio, ¿sí? Es esencial generar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan efectivamente ser oídos en las decisiones que se adopten entre los responsables de su cuidado. Después vamos a ver que esto tiene algunos bemoles. El derecho de comunicación de los progenitores debe garantizarse a través de medios tecnológicos, ¿sí? La utilización de medios tecnológicos para comunicarse con el hijo, ¿sí? Y en estas circunstancias excepcionales se hace necesario tomar conciencia del rol esencial que desempeñan en el cuidado personal de sus hijos, no acentuar diferencias que intensifican las disputas, es decir, no generar más problemas entre los padres, aunque luego vamos a ver en algunos expedientes judiciales que esos problemas surgieron inevitablemente, ¿sí? Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado personal en el Código Civil y Comercial? O sea, ¿de qué nos está hablando el código? Bueno, el concepto de cuidado personal es el conjunto de deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. O sea, el cuidado personal es lo que antes llamábamos la guarda, que es ese acogimiento del hijo de manera tal de cubrir sus necesidades en su vida cotidiana o en su trato diario. El cuidado personal puede ser ejercido por ambos o de manera unipersonal. El código hace prevalecer, por principio general, el cuidado personal compartido en dos modalidades. La modalidad indistinta, donde el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. Y en la modalidad alternada, donde el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia. Lo que el código ha pretendido en materia de cuidado personal, y yo diría de manera más amplia, en materia de responsabilidad parental, es la denominada coparentalidad. Es decir, que ambos progenitores ejerzan comprometidamente el rol dentro de el uso de su paternidad o maternidad responsable. Ese es el criterio que ha seguido el código. Ahora bien, ¿cómo se encastra este sistema pensado, sobre todo cuando los padres no conviven, para hijos que van a ir y venir de una casa a otra, con el aislamiento social obligatorio? O sea, ¿qué sucede cuando esos traslados empiezan a ser imposibles o empiezan a complicarse? Bueno, como siempre, empiezan los problemas, ¿sí? Bueno, perdón, no me quería olvidar de esto. Los padres tienen la posibilidad, de acuerdo al artículo 655, de presentar un denominado plan de parentalidad. ¿Qué es el plan de parentalidad o de coparentalidad? Lo que antes llamábamos acuerdo de tenencia y visitas, ¿sí? Es un acuerdo, un contrato, un convenio de derecho familiar, donde los progenitores pueden establecer lugar y tiempo que cada uno pasa con el progenitor, las vacaciones, las responsabilidades o gastos que cada uno asume, la relación y la comunicación con el hijo, las diferentes etapas y demás, ¿sí? Y, por último, con relación a este tema, en ausencia de plan, el juez resuelve y el código le otorga al juez una directiva donde le dice, la prioridad la tiene el cuidado personal compartido en la modalidad indistinta. Es decir, que uno de los hijos pasa tiempo preferentemente en la casa de un progenitor, pero se comunica con el otro, ¿sí? Muy bien. Eh, en cuanto al aislamiento, o sea, el problema que tenemos en este momento propiamente dicho. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, primero, que el niño, como todo habitante de la Argentina, tiene que cumplir con la medida de aislamiento.
en pro de salud pública general y de salud en particular de la persona menor de edad y de sus parientes. ¿Sí? Mucho se nos ha hablado en estos tiempos de que el niño es un vector de contagio, que si bien no tiene prácticamente la tasa de mortalidad en niños es cero, sí en contacto con sus abuelos va a generar eventualmente poner a sus abuelos en una situación de riesgo. O sea, el niño debe cumplir con el aislamiento social obligatorio y como consecuencia de ello también se han suspendido las clases correspondientes, ¿no? Las clases presenciales, ¿no? Continúan en vía virtual con las desigualdades que plantea las diferencias de conectividad entre algunos grupos sociales y otros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué estableció el primer decreto? El del 19 de marzo, o sea, cuando la pandemia empezó, cuando el aislamiento empezó. Bueno, en el primer decreto se estableció expresamente que podía haber un traslado por única vez en el caso en el cual el niña, adolescente, haya estado alejado de su centro de vida. Es decir, el niño debía volver a su centro de vida. ¿Sí? Este es el artículo 2 de la resolución 132, ¿sí? Y en la misma resolución se autoriza además al traslado del niño por razones de estricta salud. O sea, lo que el primer decreto consideró exclusivamente fue esto, es decir, bueno, a ver, si el niño estaba en la casa del padre, pero reside prioritariamente en la casa de la madre, tiene permiso a un traslado y ese único traslado que sea a la casa de la madre donde tiene su centro de vida. ¿Sí? O sea que ahí hubo una limitación inicial que obviamente generó mucha preocupación en los progenitores que no tenían ese contacto con el niño. O sea, ese contacto que el niño viviera con ellos, ¿no? ¿Por qué? Y porque vieron que en un plazo más o menos prolongado iban a perder contacto con ese hijo, ¿sí? Bien, luego, el 1 de mayo del 2020, o sea, casi un mes después, se corrige la resolución ministerial 132 y se establece que en caso de progenitores no convivientes, se posibilita el cambio de domicilio del niño de un progenitor a otro para continuar allí con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en la medida de lo posible que tenga una frecuencia espaciada de 7 días. Ello en miras a resguardar el vínculo afectivo del niño con ambos progenitores sin desatender las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente dice, bueno, no van a volver a su plan de parentalidad, ¿sí? Fuerza mayor, sino que van a tener al chico 7 días cada uno. Claro, esto tiene un problema, que en general el niño que convive principalmente con uno de los progenitores no tiene en la casa del otro progenitor probablemente todos los elementos que necesita para el desarrollo de sus tareas diarias, ¿sí? O sea, si recibe clases por Zoom, ¿tiene la computadora adecuada? ¿Tiene su computadora, la computadora adecuada? El progenitor que no vive con el niño, ¿está dentro de los trabajadores esenciales que no puede eh, que tiene que salir a trabajar, o sea, no se puede quedar en su casa. O sea, la norma que dejó un marco muy importante de ambigüedad y vaguedad a la cuestión, lo cual ya ha llevado a algunos pronunciamientos judiciales. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, este traslado o este cambio de cuidado personal puede darse en dos contextos. Puede darse en un contexto de acuerdo entre los progenitores o en un contexto de desacuerdo entre los progenitores. Si si los progenitores están de acuerdo con el contacto, que no es esta parte del PowerPoint, les pido disculpas si me equivoqué en la carga. Si los progenitores están de acuerdo, bueno, lo que deben conseguir es algún tipo de permiso para trasladarse, o sea, el denominado permiso para circular. ¿Sí? Con lo cual el niño cambiará de casa y el progenitor que tenga ese permiso para circular lo llevará de un lado al otro. ¿Sí? Tengan en cuenta además que, sobre todo
dentro de las localidades, yo vivo en Malvinas Argentinas y eso se ve claramente, dentro de las localidades hay pocas restricciones de libre circulación y tránsito, ¿sí? O sea, tal vez uno le miran la autorización cuando entra a Buenos Aires, en mi caso que en alguna oportunidad tuve que ir a Buenos Aires, o me vuelven a mirar la autorización cuando vuelvo a ingresar al partido o al municipio, pero técnicamente, de alguna manera, dentro de las localidades, esos controles se han relajado. El problema es cuando los padres no están de acuerdo, ¿sí? Imaginen ustedes que el niño está con la madre, el padre quiere verlo y la madre no quiere ni trasladarlo al niño hasta la casa del padre, ni que el padre lo venga a buscar, ni ninguna otra alternativa que implique que el niño salga de la casa, ¿sí? Ahí, lamentablemente, solo nos queda recurrir a la vía judicial. Y he aquí el primer problema. En la provincia, en tanto en Nación como en provincia de Buenos Aires, se decretó una feria judicial. Y esa feria judicial implica que solo se van a resolver los casos urgentes. Tanto la primera resolución de la Corte de Nación, como la primera resolución de la Cámara Nacional Civil, como la primera resolución de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, establecieron una feria extraordinaria por un plazo que en general coincidía con el plazo eh, fijado por el decreto del presidente de la Nación, y en consecuencia el obrar de la justicia quedaba limitado a los casos urgentes, ¿sí? Razón por la cual, si quiere pedirse, si quiere pedirse algún traslado del niño como consecuencia del régimen de comunicación, habrá que previamente habilitar la feria judicial. O sea, pedir en un escrito habilitar la feria judicial. ¿Cómo? Bueno, el artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial contempla dos supuestos. Sí, Procesal Civil y Comercial contempla dos supuestos. Cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, voy a volver sobre esto un minutito, no es el supuesto, y se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces y originar perjuicios evidentes a las partes. Aquí lo que han argumentado algunos abogados con éxito relativo es que la falta de contacto del hijo con alguno de sus progenitores le genera un perjuicio evidente. Y ese perjuicio evidente es suficiente para el inicio de las actuaciones con habilitación de feria. ¿Sí? Ahora bien, ahora bien, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, dictó la resolución 480/20, donde en sus artículos 3 y 4 dispone la vuelta del corrimiento de los plazos. O sea, la norma parece un poco contradictoria, porque en los dos primeros artículos nos sigue hablando de las restricciones, y en el artículo 3 y 4 establece vueltas al foro, como quien dice. O sea, primero dice que los jueces pueden empezar a sacar resoluciones que estén listas para ser despachadas desde el 29 de mayo, no, de abril, si mal no recuerdo, y luego a partir del 6 de mayo la posibilidad de presentaciones electrónicas por parte de los abogados con el correspondiente correr de los plazos, ¿sí? Ahora, si bien esta resolución 480 habilitaba también al fuero de familia, luego salió una resolución de la Secretaría de Planificación, que es la resolución 23/20, donde se dice que la justicia de familia en la provincia solo ha retomado los plazos en procesos urgentes, sin perjuicio de la posibilidad de los jueces de dictar sentencias que estén en condiciones de ser resueltas, ¿sí? Con lo cual, volvemos al marco del artículo 153. Habrá que probar en la primera presentación que las diligencias, que existen diligencias urgentes y que esas diligencias urgentes generan un perjuicio evidente al niño al perder contacto con su progenitor o con sus progenitores, ¿sí?
O sea que ahí hay un punto que es bastante complejo. Les decía que quería hacer una parte con el primer supuesto, cuando no fuere posible señalar las audiencias, porque la propia Corte de la Provincia, en la resolución 480, establece que este restablecimiento de plazos y demás, dice que no se puedan tomar audiencias en la forma tecnológica, creo que el Poder Judicial de la provincia está usando Microsoft Teams, cuando se trate de escucha del niño. O sea, todo lo que tenga que ver con escucha del niño es siempre presencial, no puede ser suplido por algún tipo de tecnologías en el ámbito judicial. Muy bien. Y empiezan a aparecer fallos que habilitan a la feria para tratar razones relativas a la salida o no del aislamiento. Un primer fallo fue del juzgado número 4 de San Isidro, que es concomitante con el comienzo de la pandemia, el 19 de marzo del 2020, y el fallo dice, juzgó que el interés superior del niño era respetar el aislamiento, y por tal motivo no habilitó la feria para dar tratamiento al tema del cumplimiento del régimen de comunicación, sin siquiera considerar si en el caso convenía al niño continuar habitando con su progenitor y mantener el régimen de aislamiento social, o si era una excepción a dicho aislamiento. ¿Sí? O sea, la primera reacción de los jueces es no te habilito la feria para esto. ¿Sí? No me pongo a analizar si es urgente o no es urgente, sino que priorizo que el niño se aísle, con independencia que después discutan el derecho de comunicación. Sobre este punto también se pronunció en su momento el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿sí? Y donde dijo que aún en los casos de pandemia se debe garantizar el servicio de justicia en situaciones urgentes para evitar daños graves e irreparables. ¿Sí? Que un poco lo que el juez de San Isidro no vio o no quiso ver. ¿Sí? Ahora bien, ¿es este un proceso urgente que debe ser resuelto durante la feria judicial? Cambios en el régimen de comunicación, ¿no? Con comunicación con el otro. Bueno, hay fallos que sí lo han otorgado, han considerado que son urgentes. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia nacional, el juzgado de primera instancia en lo civil número 102, ¿sí? En el contexto de emergencia sanitaria, corresponde establecer que hasta que el niño retome la actividad de color, permanezca alternadamente una semana con cada progenitor, con fundamento en el interés superior del niño, el que permite interpretar en este caso concreto y específico que resulta la aplicación la excepción del artículo 6, inciso 5 del decreto 297, que fue el primero de la pandemia, reglamentado por el artículo 2, inciso A, de la resolución 132/20. Acá hay que hacer también una capita que tendría que haberles hecho al principio. Hay una inflación normativa muy grande, o sea, además de la inflación y el dólar y demás, hay una inflación normativa muy grande, entonces hay resoluciones que es imposible aprenderse sus números y demás. Desde ya le pido disculpas, ni lo intenté. ¿Sí? En sentido contrario, un juzgado de competencia múltiple de Córdoba, la localidad de Arroyito, dice, no se autoriza a un progenitor a asistir al hospital, fíjense el caso, es horrible, la verdad, para estar presente al momento del nacimiento de su hija, conocerla y colaborar con su asistencia y cuidado, mientras dure la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Aquí el juzgado da como motivo que él se desempeña, el padre del chico, se ve que estaba separado de la madre en el momento del nacimiento, y la madre no lo dejó ir, la familia de la madre tampoco, que él se desempeñaba como remisero. Entonces, bueno, atento que el remisero tiene contacto con personas que eventualmente podrían contagiarlo, se le impide ir a ver al hijo recién nacido, en tanto podría contagiar al hijo, o sea, pone en riesgo al hijo. ¿Sí? En materia de violencia familiar, sobre todo en nuestro punto que estamos viendo que es responsabilidad, violencia con respecto a los hijos, deben decirse algunas aclaraciones. Primero, tanto la Cámara Nacional Civil como la Corte de la Provincia de Buenos Aires establecieron extensión de medidas tomadas en procesos relativos a la violencia familiar o doméstica, 20, no me acuerdo el número de nación, pero sí el de provincia 12.569, por un plazo de 60 días que después se fue prorrogando. ¿Sí? O sea, en muchos,
directamente no hubo que ir a pedirle a los jueces de familia ni a los jueces de paz que amplíen las medidas, sino que se las consideró de forma general ampliadas mientras duren los decretos presidenciales que establezcan restricciones de movimiento a la libertad de cada uno. Sin embargo, en este fallo de La Plata se hace lugar a una medida dentro de la pandemia. Les leo. Aún en vigencia del aislamiento social obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales, el cónyuge denunciado por violencia debe ser excluido cautelarmente del domicilio que comparte con la denunciante. O sea, se hace lugar a una medida de exclusión del hogar durante la pandemia. Está claro que si hay algo que es urgente es la violencia familiar, ¿no? Fijándose un perímetro de exclusión respecto de la vivienda de 200 metros y la expresa prohibición de acercamiento a la denunciante y su grupo familiar, ¿sí? Por un plazo de 180 días, que es mayor al que fija la norma provincial, ¿sí? Incrementando la posibilidad de una escalada abrupta, rápida y de difícil contención del círculo de la violencia. Que hay un punto también que no tratamos porque no es parte de esta charla, pero que es importante, que es claramente el aislamiento provoca situaciones de roce mayores entre quienes están conviviendo, porque muchas veces conviven una X cantidad de horas en el día y el aislamiento te obliga a convivir 24/7. Entonces, en ese contexto es posible, de hecho han aumentado los casos de violencia durante las restricciones, ¿sí? Con carácter cautelar y de excepción, acá es un tema interesante, le da autorización para irse, ¿sí? Se autoriza a quien fue denunciado a que se traslade de Berisso a la provincia de Córdoba, donde tiene familiares, ¿sí? O sea, le dieron una autorización especial para circular desde el juzgado para que se aleje de quien lo había denunciado como violento, ¿sí? Otro tema interesante y duro es eh, el caso de que durante el aislamiento se interrumpan procesos de revinculación familiar. En muchas ocasiones, sobre todo en cuidado personal con miras de muchas discusiones y demás, entre los cónyuges, entre los progenitores, se disponen eh, procesos de revinculación asistido, ¿sí? Donde un asistente social, un acompañante terapéutico, un trabajador social, pueden, o un psicólogo o psicóloga, pueden colaborar con el padre o madre que está desvinculado de sus hijos a los efectos de lograr esa revinculación. En este fallo de la Cámara Nacional Civil de la Sala C, se rechazó el pedido de habilitación de fidelidad para continuar con el proceso de revinculación paterno-filial, ponderando tanto la acordada 4/2020 como asimismo la resolución del Tribunal de Superintendencia, ¿sí? Dictados en el medio de la pandemia. Es decir, que estos procesos de revinculación lamentablemente se ven frustrados, o la jurisprudencia se han visto frustrados desde el punto de vista del comienzo del aislamiento, ¿sí? De todas maneras, acá hay un tema también trascendente. O sea, que el niño no pueda trasladarse de un lugar al otro, o sea, que no pueda ver al progenitor, no significa que el progenitor que ejerce ese cuidado personal indistinto o alternado no tenga la obligación de informar al otro sobre los actos que tienen que ver con la vida del niño. El artículo 654 del Código Civil y Comercial establece esta obligación de informar. Igual hay que hacer algún contexto un poquito más general. El código parte de la premisa donde los actos de uno de los progenitores se presumen con el consentimiento del otro. Y el otro, si se quiere, si no está de acuerdo con algún acto relativo a la vida del niño, debe oponerse expresamente, ¿sí? O sea, debe manifestar su oposición y en ese caso eventualmente se judicializará la cuestión. Ahora, esto no significa que el progenitor deba informar de los actos que tengan que ver con que el hijo deba realizar, y en estos tiempos de pandemia entiendo que los progenitores deben dejar de lado las diferencias y mantener informado al otro sobre las cuestiones relativas al niño, ¿sí? En algunos fallos, como este que les traigo de Tucumán, se ha obligado a los progenitores, o a uno de ellos, a
proveer los elementos necesarios tecnológicos para el contacto del otro con el hijo. ¿Sí? En especial, aquí lo que se habilitaba era que le habiliten a la hija una computadora en horarios acordados con el progenitor, a los efectos de que se conecten a alguna de las aplicaciones, como esta que estamos usando nosotros, y puedan verse, aunque más no sea, a través de la pantalla. O sea, hay una, digamos, también como una forma, si se quiere, moderna de tener contacto con el padre mientras duran las medidas de aislamiento social. Les leo algún párrafo. El cuidado personal unilateral de su hija, solicitado por el progenitor no conviviente en un contexto de aislamiento, debe rechazarse. El padre lo que quería es, bueno, como no me la deja ver, me la traigo para mi casa. ¿Sí? El riesgo para la niña no es la vecindad ni la convivencia con personas expuestas al coronavirus, sino que este último se encuentra en la población y en sí mismo es un peligro. A ese riesgo y contingencia, era esto lo que yo quería ver. Bueno, en algún lugar habla de el, las herramientas tecnológicas y ahora lamentablemente no lo encuentro como suele suceder. Bien. Este también es igual, también de Córdoba. Se admite el pedido de régimen comunicacional solicitado por un progenitor como cautelar extraordinaria y en un proceso urgente, y se ordena a la madre de los menores arbitrar los medios tecnológicos necesarios, como lo es la videollamada, a fin de tener la línea disponible en una determinada franja horaria, a fin de garantizar el contacto entre el padre y sus hijos, mientras dure el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional y en el marco de la pandemia. ¿Sí? Muy bien. Como les adelantaba, el- la pandemia también va a traer problemas de índole económico. Muchos progenitores han perdido sus trabajos o la naturaleza de sus tareas era de tipo independiente y dejaron de recibir ingresos. En esos casos, ¿qué pasa con la cuota alimentaria? ¿La deben seguir cumpliendo? ¿No la deben seguir cumpliendo? ¿Cómo la cumplen? ¿De qué manera? Y demás. Bien, aquí hay como dos temas. Un primer tema es durante la pandemia, donde eventualmente podrían ejercerse acciones de ejecución de honorarios, ¿sí? Y trabar eventualmente medidas cautelares, solicitando previamente la habilitación de la feria, ¿sí? Sean los alimentos convenidos o fijados por sentencia. Y una segunda cuestión es qué va a pasar con esos convenios, con los convenios vigentes al día de hoy, luego de la pandemia, cuando cambien estas circunstancias. ¿Será posible afirmar la fuerza mayor y demás? La cuestión es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque eh, los profesores de Derecho de Familia solemos decir un poquito livianamente muchas veces que cuando los convenios entre los cónyuges relativos entre los progenitores relativos a los alimentos a favor de los hijos son negocios jurídicos familiares. Ahora, ¿qué se entiende por negocios jurídicos familiares? ¿Se le aplica el régimen de los contratos o se le aplica el derecho de familia? Y dentro del régimen de los contratos, ¿qué derechos se le aplican? ¿Sí? Aquí la cuestión es compleja. Creo yo, creo yo que lo que sí se aplica, y yo creo que vamos a aplicar mucho en la nueva normalidad, digámoslo así, es el principio de buena fe del artículo 10 del artículo 9, perdón, del Código Civil y Comercial, y el artículo 706 del Código Civil y Comercial, de la buena fe y lealtad procesal. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy seguro que luego de la pandemia va a haber una infinita cantidad de incidentes de aumento, reducción o cese de cuota alimentaria, fundamentalmente alegando lo que el código llama cambio en las circunstancias que llevaron a su fijación, sea fijación por sentencia, sea fijación por, por acuerdo. ¿Y por qué digo que va a ser importante la buena fe procesal? Porque entiendo yo, la herramienta que van a tener los jueces para forzar
acuerdos entre los progenitores relativo a este tema, o que por lo menos se sienten a discutirlo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Está claro que la pandemia en sí mismo económicamente nos está afectando a todos. Entonces, no puede uno de los progenitores pretender que el otro, que está afectado en sus ingresos con razón de la pandemia, continúe cumpliendo exactamente con la cuota que venía cumpliendo. Ayer en una charla que tuvimos con los miembros de la cátedra de la UBA, discutíamos con Graciela Medina el siguiente supuesto. Yo separé para pagar alimentos a mis hijos una peluquería que tenía, ¿sí? Y lo que produce la peluquería se lo entrego a mis hijos menores de edad para el cumplimiento de la cuota alimentaria. La peluquería estuvo cerrada 60 días. O sea, mis hijos no cobraron cuota alimentaria por 60 días. ¿Puedo yo alegar? Ah, bueno, yo no tengo la culpa. Nos asociamos en una peluquería y a la peluquería le va mal, por lo tanto ustedes no cobran alimentos. ¿Sí? La naturaleza jurídica de los alimentos, en tanto derecho humano a recibir esa alimentación, no permite aplicar esta lógica. Entonces, ¿qué tendrán que hacer los jueces o los consejeros de familia en este caso? Y bueno, sentar a las partes y hablar desde la buena fe, de este deber de hablar con probidad y decir, bueno, está bien, se arregló contractualmente que íbamos juntos en una sociedad a los efectos de cumplir con la vuelta. Bueno, repensemos eso o replanteémoslo porque las condiciones ya no son las mismas. ¿Sí? Muy bien, yo termino aquí. Si les parece, la gente que está coordinando por el colegio pueden, si quieren, abrir los micrófonos y lo abrimos a preguntas, ¿sí? Como dice Graciela Medina, me hacen las fáciles, las difíciles se las dejan a otro profesor. ¿Sí? Adelante. ¿Quién quiere preguntar algo? Se escucha. Hola. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, Lo que me demoré en ingresar, tuve un inconveniente con la empresa Zoom. Vení, pa. No me dejaba entrar, me bloqueaba la clave, así que nada. Ahora están haciendo Te preguntas. agradezco Vas mucho para acá. por haber ingresado solo, sin presentación. Esta es la que está preguntando. ¿Quién es? Coso, Esta es la... Se está escuchando el audio de de alguien que está hablando. No sé quién que tiene el micrófono activado y no sabe que está activado y estamos hablando las dos a la vez, me parece, ¿no? ¿Se escuchan dos personas hablando? ¿Hola? Ahora vos sola, Vero. ¿Ahora se me escucha? ¿Sí? Bueno, estamos todos aprendiendo. Esta es la segunda charla, Eduardo, así que en principio te agradezco un montón la oportunidad. El doctor nos ha donado sus honorarios, ha preparado esta charla, entendió con la debida antelación lo que significaba para los colegios del conurbano lo que estábamos transitando. Todavía no teníamos ni habilitado la posibilidad de poder trabajar y ya teníamos consultas, y uno de los temas era violencia y otro era régimen de comunicación, así que él tuvo este gesto para con nosotros, así que te agradezco y encima me bancaste porque no podía entrar. Así que tratamos de hacer 15 minutos antes de que arrancara la charla y bueno, nada, estaba todo destinado a que pasara así. En principio, bueno, nosotros estábamos con el doctor pautando futuras charlas que próximamente fueron las que quedaron pendientes el año pasado, que nos habían pedido casi todos los asistentes. A medida que nos vayamos acostumbrando a esta pandemia, vamos a ver si la hacemos con charla Zoom, o a ver cómo se va dando todo, Eduardo. Así que bueno, estimo que sí. No sé si ahora quieren ir haciendo preguntas.
no sé si todos están acostumbrados a este tipo de charlas, pero en principio, en las charlas Zoom, para poder hablar, para que no nos crucemos entre todos, tenemos que ir como activando y desactivando la función del micrófono que está abajo, que es lo mismo que la cámara. Cuando ustedes tocan, está para activar o desactivar el micrófono. Es decir, que si todo lo tenemos activado, por más que tengamos la posibilidad, no nos vamos a escuchar. Entonces, si alguien quiere preguntar algo o comentar, porque nosotros tenemos un chat, Eduardo, donde nos fuimos acompañando en relación a todo lo que fue pasando durante esta pandemia, digamos, más allá de que era un tema de que no sabíamos si íbamos a poder trabajar o no, las consultas las teníamos igual. Así que yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta puntual por alguna situación que esté transitando, o de la misma charla que os ha surgido. Me comentan que Esteban, porque está el colegio, está cerrado los micrófonos. ¿Puede ser? ¿Estoy solo yo activada? No, hay varios micrófonos activados, pero... Están todos los micrófonos bloqueados, pero cada uno puede habilitar su micrófono. Claro, yo Claro, lo activo y lo desactivo. Inclusive Bueno. hay un micrófono que es el que está sonando, que figura acá como Norma Tielas. Sí, ¿me escuchan? Sí, lo tenés como habilitado. No sé si querés hacer una pregunta, algún comentario. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el caso que el progenitor vive con sus padres mayores, de 70 años? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Los puede llevar a su hogar? Y, doctor, pregunta. Tiene apagado el teléfono. Ahí está. El micrófono, el doctor Roveda. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. ¿Ahora sí? Bueno, Sí. ahí hay dos temas. Puede suceder que los progenitores estén de acuerdo, pero que uno de ellos conviva con personas que están dentro de la población de riesgo, ¿sí? Ahí, más que un problema de índole jurídico, entiendo que tenemos un problema de índole de responsabilidad individual, o sea, de no ponerse en riesgo inadecuadamente. O sea, no sé, hablo en el caso mío, mis padres tienen 80 y 77 años. Yo he decidido, teniendo permiso para moverme, he decidido no ir a verlos. Y he decidido no ir a verlos porque tengo miedo de contagiarlos, porque ellos están cumpliendo la cuarentena y son población de riesgo. O sea, como poder ir, podrían ir si los progenitores están de acuerdo, porque la resolución permite el cambio de casa. Ahora, no es recomendable desde el punto de vista sanitario, ya no una respuesta jurídica, sino sanitaria. No es recomendable desde el punto de vista sanitario, o habría que ver qué protocolo se toma, ahora que está de moda la palabra protocolo, qué protocolo se toma para... Claro, hay protocolo para todo. Es que esto fuimos en algún punto también debatiendo en el grupo de chat, porque también queda mucho a criterio de la escucha que tenga nuestro cliente, es decir, si logramos que pueda entender el riesgo a que se somete, y también esta cuestión del tiempo, ¿no? Que es algo incierto, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, y quién está del otro lado, si se compromete a tener las llamadas, videollamadas, cómo están nuestros hijos, ¿no? O sea, nosotros podemos estar en un lugar como transmitiendo algunas cuestiones, pautas, digamos, en la medida que el tiempo pasa, se genera otro tema, que es que uno está ya dispuesto a tomar más riesgos, porque lo empieza a ganar una suerte de ansiedad propia del encierro. O sea, bueno, claro. Yo llevo 60 días, yo tengo 2 hijos ya de 30 años, a los cuales llevo 60 días sin ver, un poco más, porque justo la semana anterior a la pandemia no nos habíamos visto. Y bueno, por supuesto que tengo ganas de verlo. Sí, pero... Sí. Pero bueno, soy consciente. Ahora,
y dentro de 30 días no sé si no me voy a agarrar el auto y ir, si seguimos encerrados, ¿entiendes? Porque Claro, yo considero, si yo lo tengo que hablar en empieza mi a caso pesarte esa particular, ausencia, ¿no? Perdón, cuando en yo un caso, asesoro como que no. O sea, para mí ponerlos en riesgo a los menores que no van a sintomatizar quizá con la misma intensidad por lo que dicen los infectólogos, no por lo que sabemos nosotros, sino que quizás pueden ser portadores poniendo en riesgo a otras personas, tiene que ver con la responsabilidad de cada uno y con esta nueva mirada que tenemos, ¿no?, de cómo manejarnos en sociedad. Me parece que si nosotros estamos en un rol de asesorar y tenemos que estar informados porque estamos mediando ante un conflicto, aún estando aislados, yo creo que la mejor opción es decir, bueno, si llegara a existir la posibilidad de diálogo, que haya un compromiso de cuidarlo lo más extremo, porque esto es que ahora una semana y otra semana se expone al niño a que porte la enfermedad. Quizás no sea de gravedad y que se le complique el cuadro, pero sí a un tercero. Y esto también es un compromiso social, y estamos hablando entre adultos que nos están pidiendo un asesoramiento a nosotros, porque más allá que sabemos las normas y que existe el derecho, y que quizá esto lo termine evaluando quizá otro auxiliar de la justicia, si no nos ponemos de acuerdo, nosotros me parece en la primera medida teníamos que tratar de concientizar esta situación. A veces sabemos que no es posible, pero me parece que somos el primer actor ante la consulta. Perdón, mi pregunta vino porque en este caso es el progenitor que no vive con los chicos que estaba exigiendo podérselos llevar a pesar de la situación. La madre sí es consciente del tema, por eso no estaba de acuerdo. Por eso Claro, fue... y yo le agrego a lo que bien contestaba Verónica, le agrego una cosa más, que es, en realidad, los chicos tienen una tasa de mortalidad prácticamente cero. A quienes Claro, ponen en riesgo pero los es mayores a no. los abuelos del chico, o sea, que son sus padres además, o sea, no es Y solamente... hay una realidad contextual también. ¿Cuántas personas que no eran de los factores de riesgo han muerto? Sí, Porque Sí, uno no también. puede prever que realmente ese chico no puede, hasta el niño, ¿no?, pueda tener una complicación que hasta ahora no se ha despertado y a raíz de esta situación despierte, como así también puede suceder que en aquella persona que no es del grupo de riesgo se complique la situación y hoy el sistema sanitario no está como hace unos meses que podía combatir otras situaciones. Entonces, estamos todos en riesgo, estamos en un momento de conciencia social que lo dijimos también en la charla el otro día con respecto a, o sea, es una responsabilidad a la hora de asesorar más allá de las normas de urgencia. bien. Porque Acá a mí... en el chat me preguntan por el artículo 12 de la Convención, el derecho del niño a ser oído, y la cuestión de Marta Benítez, sobre la cuestión del derecho del niño a ser oído y que la Corte exige que esas audiencias sean de tipo presencial. En el único lugar que yo conozco que se ha reglamentado un sistema de escucha no presencial del niño por parte de los jueces es en Alemania. Pero exigen un tipo de cámara que es de tipo Domo 360. ¿Por qué? Porque lo que se dice en ese caso es que los jueces tienen que ver todo el entorno donde el niño está hablando. ¿Se entiende? Entonces, puede haber alguien atrás de la cámara que le esté dictando al chico lo que tiene que decir o haciéndole señas o lo que sea. Entonces, por esa razón es que se exige la posibilidad de tomar audiencias a distancia con esa modalidad. En el caso de la Cámara de San Martín, lo que hemos hecho en alguna oportunidad con chicos que vivían muy lejos del tribunal, o sea, teníamos, en un caso de una adopción, teníamos 2 chicos viviendo en Ayacucho, entonces lo que hicimos fue, se trasladó uno solo de los jueces, porque teníamos otro de los jueces que era muy grande de edad y no podía hacer el viaje en auto, entonces uno solo de los jueces fue personalmente al hogar donde estaban los chicos, se entrevistó con ellos con presencia del secretario, volvió, le informó al otro juez y se dictó la sentencia.
sea, se hizo eso en ese caso, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, por mi lado, gracias. Eso No, de quería, nada, de quería nada. confirmarlo porque ya le había respondido lo mismo que hablamos ahora. Muchas gracias. Y buenas tardes, doctor. Yo no Sí. estoy coincidiendo, mi nombre es Sandra Ponce, yo no estoy coincidiendo con lo que dicen las colegas, porque Perdón, se me entrecortó tu nombre, perdóname, se me entrecortó tu nombre y mi no... nombre es Sandra Ponce. Sí, Sandra, te escuchamos. Lo que está diciendo la norma es que el niño va a ir a pasar un periodo de aislamiento con el padre o con el otro progenitor. Ese es el espíritu de la idea. No es que el padre se lo va a llevar de shopping. Lo que está hablando la sociedad de pediatría es las consecuencias que este niño tiene al solo estar en un lugar aislado y no tener contacto con el otro padre. Acá yo creo que hay que resaltar el interior superior, y nosotros como operadores de la justicia tenemos que ver esto, ¿no? Yo estoy en una cuestión legal con otra profesional donde me está pasando esto, donde la doctora no acuerda conmigo, No, y en no, realidad... espera, no lo hagamos personal porque si no es complicado. No, ¿sí? No. No lo tomes a mal. No, por esto es una charla de debate y, Claro. y me parece Ok, mucho más rico. Aparte nos conocemos con Sandra, o sea que sabía que Sandra no iba a opinar lo mismo. Claro. Y los que son abogados del niño Está bien. no deben pensar igual que yo. Pero bueno, yo tengo Claro. cuarto año de Perdón. psicología y capaz también tengo otra mirada distinta, como vos tenés una mirada más, y también sé que tenés Igual esta no, cuestión del Verónica, enfoque en el no niño que me hagamos, parece bien. no hagamos abuso de posición dominante. Dejemos terminar la No, Sandra, que no. no terminó, perdón. Pero No digamos, es la idea. a esto, ¿no? Cómo uno puede trabajar y tratar, porque, a ver, las partes, si nunca acordaron nada, pedirle que tengan esto de acordar algo, nada. Es No va a muy suceder. difícil. No va a suceder. Y los Bien. juzgados también están con muchas cosas. Yo me Entonces, permito, uno cómo Sandra, trabaja. me permito algún matiz sobre el tema, ¿sí? Que es el que te transmito. La pregunta anterior con relación al traslado del chico de un lugar al otro estaba relacionada con que el chico iba a vivir conjuntamente con el progenitor y los progenitores del progenitor. ¿Se entiende? Entendido a los progenitores del progenitor como un grupo de riesgo en sí mismo. ¿Sí? En ningún momento, al menos yo quise decir, que no está bueno que el hijo esté en contacto con los dos progenitores y que conviva un tiempo con uno y con el otro. El tema es que si yo convivo con una persona de riesgo y traigo al hijo a mi casa, pongo en riesgo fundamentalmente a la persona de riesgo que convive conmigo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el punto que yo quise hacer. Hay muchas ocasiones en las cuales el progenitor convive con personas de riesgo y tal vez en ese contexto, no por el niño, sino por las personas de riesgo es conveniente que el niño no vaya. ¿Se entiende? Hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que es escolaridad no se da porque son los niños quienes ponen en riesgo a personas de riesgo. ¿Sí? ¿No? Porque la tasa de mortalidad en niños del virus es prácticamente cero. ¿Sí? O sea, ahí hay matices, hay que ver en cada caso en particular, más allá de lo que acuerden, si se dan las circunstancias para ese cambio o no, y a quiénes se está poniendo en riesgo. Recuerden ustedes que el artículo es sobre otro tema, pero sirve, creo yo, como pauta de interpretación. El artículo que habla de atribución de la vivienda, el 443, en caso de divorcio, habla de otros intereses de integrantes del grupo familiar. Sí, bueno, aquí sería un supuesto donde entrarían en juego otros intereses de integrantes del grupo familiar, entendidos como población de riesgo, ¿sí? Seguimos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿le puedo hacer una Sí, cómo no. ¿Paula? pregunta? Sí, Paula. Doctor, la Yo consulta les voy es... viendo el nombrecito abajo, por eso sé cómo se llama, no, que estoy inventando. Doctor, el tema es el siguiente. Usted habló de feria, y esto fue un gran debate, no solamente de colegio.
abogados con el tema. Tengo entendido que feria en realidad extraordinaria es lo que designó la Corte, Corte Suprema, no así la Suprema No, es verdad, tenés razón. Corte, que siempre La Suprema Corte- en función de esto, a nosotros, yo estoy en una defensoría civil, esto lo he debatido con compañeros de los distintos juzgados, siempre, efectivamente, porque si había que habilitar o no la feria, porque mi criterio era, si no es feria, no No hay que habilitarla. habilito. Y la diferencia, Claro. exacto, ¿cómo lo ve usted? A ver, es cierto que la norma provincial no dice feria, pero también es cierto que dice procesos urgentes. Entonces, ¿qué tramitan Sí. en la feria? Los procesos urgentes. ¿Sí? Entonces, un poco en términos de lenguaje, no le están diciendo que estamos en feria, pero le están diciendo que hay que habilitar la feria porque usted tiene que demostrar que su proceso es urgente. ¿Sí? Ese es un poco... Por ejemplo, la resolución 20... Esto, yo trabajo en el Poder Judicial y uno no, Sí. no muerde la mano de quien le da de comer, ¿sí? Pero, pero si usted se fija, la última acordada de la Corte, no Eso iba a decirle. es como los artículos 1 y 2 van para un lado y los artículos 3 y 4 van para el otro. Muy confuso, sí. ¿Sí? O sea, y yo no creo que eso haya sido casual. O sea, van para dos lados diferentes, intentando, digamos, conformar a los profesionales de la matrícula, porque claro, ustedes también, los profesionales de matrícula, con razón, se quejan de que su fuente de ingresos se ve notoriamente deteriorada por la falta de actividad judicial. Es lógico. Es más, en Buenos Aires, que en la ciudad de Buenos Aires, habilitaron a los escribanos y no a los abogados. ¿Por qué? ¿Sí? Sin contar con el de Luján, ¿no? El escribano de Está Luján. claro. Que se violó la cuarentena. Ese no. Doctor, entonces. Se violó la cuarentena, además. Con la 2320, resolución 2320, la última, Sí. en donde puntualmente habló del fuero de familia en relación a la 480 del 20. Sí. En un expediente y por la urgencia, y el provedido, digamos, comienza a trabajar ese expediente, está Claro, claro, lo que pero pasa, ya está, no tengo que plantear más nada. claro, lo que pasa que le doy un poco el lineamiento que nosotros tuvimos en cámara, por ejemplo. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es trabajar las causas como si todo estuviera en funcionamiento. Y lo que teníamos sobre el escritorio y estamos en condiciones de sacarlo, hacemos el proyecto, se lo pasamos a los jueces y los jueces lo firman electrónicamente. O sea, hoy por hoy la Cámara de San Martín, con el trabajo remoto, no está trabajando normalmente, porque sería mentirle decirle que está trabajando normalmente, pero está en un proceso de acercarse bastante a la normalidad. Lo que pasa que, claro, con relación a lo que antes veíamos, es una nueva normalidad. Yo en lugar de sentarme en mi computadora, en mi trabajo, me siento acá y trabajo con el escritorio remoto. Y todas las mañanas me siento y hago lo que hacía allá, lo hago acá. ¿Sí? Para mí la fase 4 de la cuarentena va a ser que me entre la camisa, después de estar tanto tiempo sentado acá sin moverme. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Que me entre algo cuando salga No, de acá. pero para nosotros los abogados es claro eso, por los plazos, digo, a mí Claro. me notifican desde el juzgado una sentencia y el plazo empezó a correr para la apelación. Eso Es que el artículo 29, el artículo 4, el artículo 3 y el artículo 4 dice que los plazos vuelven a correr. bien, Tan perfecto. claro como eso. Y así lo están tomando los juzgados, ¿eh? Los juzgados y la Cámara, al menos por lo que en la realidad que yo conozco, se está tomando así. Perfecto, gracias. En ese sentido, vamos a decir Doctor. también, a favor de nuestro Poder Judicial, vamos a decir lo siguiente. El sistema electrónico informático de la Corte de la Provincia está mucho más avanzado que el sistema electrónico de Nación.
y ellos con muchos más recursos, ¿eh? Y el sistema funciona bien, funciona remoto, funciona estable. En ese sentido, no se improvisó en esto, se había venido trabajando mucho en el expediente electrónico, y bueno, en este momento, como quien dice, tuvimos que salir al toro con esto, pero técnicamente algo pasó acá. No importa. Les decía, técnicamente estamos mejor. O sea, que nación estamos mejor, sin ninguna duda. ¿Sí? Con firma electrónica, con token, con presentaciones electrónicas, con notificaciones electrónicas. Tenemos, creo yo, una traba importante, que eso requiere una reforma del Código Procesal, que tiene que ver con las notificaciones. Sobre todo de los autos que requieren notificación a domicilio real. Eso es un problema que por ahora no puede ser salvado. Pero cuando modifiquen el Código Procesal en ese sentido, yo creo que, digamos, estamos listos para el expediente electrónico y para, como les decía al principio, esta nueva realidad. Doctor, disculpe, quisiera hacerle una consulta. Sí, cómo no. ¿Quién me está hablando? Doctora Aredes, Mayra Aredes. Lo que pasa es que estoy sin video porque tengo mis chicos dando vueltas por acá. No se preocupe. Igual claro. Estaba la doctora Marité Subieta, que quería hacer una acotación después de la doctora, si puede ser. Perdón, no, si quiere que haga, perdón, que haga la acotación porque yo quizás lo saqué de tema. No hay problema. Entonces... No hay problema, que siga así, doctora, después hablo yo. Perdón, esto es nuevo para mí, no entiendo muy bien cómo funciona, pensé que era simplemente solicitar. Para todos. La consulta era más que nada, ¿qué hacer o qué opinión le merece a usted que uno podría hacer como operador de la justicia en el caso que nuestro cliente no acate por ahí lo que uno le explica en relación a la cuarentena, sobre todo porque yo tengo un caso donde una clienta tiene una nena de 2 años y no están cumpliendo con la cuarentena, ni la madre ni el padre. Yo estaba representando a la madre, que justamente el ejercicio se hace en representación del hijo menor de edad. Esta es una nena de 2 años que arrancó la cuarentena con el padre se negó a dársela, la madre tampoco estaba muy interesada en reintegrar a esa niña al domicilio, y después estuvo 1 mes y pico sin verla, hubo denuncias de violencia cruzadas en el medio, y en definitiva la nena, como yo vivo enfrente de esta chica, yo veo que la nena viene, se la trae el padre, se la lleva 1 o 2 veces al día, y están continuamente violando la cuarentena, y la nena sale sin barbijo, sin nada, y me da una situación de impotencia. Mire, yo para eso no tengo respuesta, lo que sí le puedo decir es que todos nosotros como operadores sociales, digámoslo, ya no jurídicos, sino sociales, tenemos la obligación de, a ver cómo decirlo sin ofender a nadie, de evangelizar acerca de la importancia de cumplir, ¿sí? O sea, de reforzarle a la gente la importancia de cumplir. De hecho, yo estoy terminando casi todas mis conferencias con mis alumnos de la facultad, cuídense, quédense en sus casas, no salgan, o sea, desde lo que uno le toca, desde su lugar, ¿sí? Ahora, lo personal, me canso de ver gente que no cumple con la cuarentena, pero también tiene que ver con una cuestión de personalidad, donde entiendo que no se nos puede poner en cabeza de los ciudadanos la obligación de andar denunciando gente por la vida, ¿sí? Porque si no terminamos yo he sabido de algunas situaciones bastante poco, ¿cómo explicarlo? Poco felices dentro de comunidades pequeñas como un consorcio y demás, o sea, no sé, 3 personas que vivían juntas en un departamento y un día decidieron subir a la terraza a hacer gimnasia. Y un vecino los denunció porque subieron a la terraza y vino la policía y el protocolo. O sea, me parece ya un estado, digamos, un estado represivo, que creo que el centro del asunto es apelar a la responsabilidad individual. Si no terminamos todos denunciándonos a todos todo el tiempo, algo que no me parece aceptable. ¿Sí? ¿Quién más quería preguntar? Gracias. Sí, no, yo quería hacer un comentario. Decime.
Respecto de cuando hablamos de qué va a cambiar y qué no va a cambiar después de esta pandemia, y respecto de lo anterior. Yo creo que lo anterior, y no sé si coincidirán o no, tal vez es una opinión un poco polémica, siempre los conflictos de los niños fueron resueltos por conflictos de los padres, ¿no? Donde los padres maximizan el conflicto y el chico está en el medio. A mí, puntualmente me preocupa esta resolución del 1 de mayo, donde dice 7 días con uno, 7 días con otro. Entonces vuelvo a pensar, ¿no? Que volvemos a dividir el chico por el medio, que esto es un poco, a ver, ¿hasta cuándo lo tengo yo y hasta cuándo lo tengo vos y hasta dónde se equilibra la balanza, donde en realidad no es un peso, no es un objeto lo que estamos pesando, sino un niño? Primero un poco haciendo mención al caso de que hablaba Verónica y Sandra, que bueno, en realidad son mayores las personas con las convivientes, entonces ahí me parece que no hay duda. Pero digo, cuando sacamos donde están progenitores y padres convivientes, mayores, ¿no? Donde hay un mayor en la casa, ¿hasta dónde resignamos y no podemos realmente escuchar qué quiere el niño? ¿No? Porque tal vez el niño quiera quedarse en el lugar donde está, porque también hay una amenaza cuando los chicos dicen, quédate en casa, hay un virus, todas estas cosas que por ahí los procesos educativos van acompañando, tratando de hacerle entender al niño esto que ni siquiera nosotros entendemos lo que nos está pasando, o logramos entender. Entonces me parece que nosotros como colegas, como para cerrar, también tenemos que ser responsables y dejar de lado los intereses de cada cliente y realmente escuchar al niño, porque si no podemos, si los juzgados hoy no se están utilizando los medios tecnológicos para hacer la audiencia del artículo 12, entonces escuchemos lo que ese chico quiere decir y dónde quiere estar. No quiere decir que quieran más a uno o al otro. Hoy tal vez en este contexto se sienta más seguro donde está. El proceso de familia en general es atravesar un estado de crisis. O sea, la familia por su característica tiene normativas propias que la rigen y el derecho aparece cuando la familia se termina. ¿Sí? Si no, en general la familia resuelve sus conflictos sin necesidad del derecho. O sea, yo he perdido clientes en el estudio cuando ejercía la profesión hace muchos años, sobre todo varones, que venían al estudio y decían, no, yo voy a pagar de alimentos lo que me diga el juez. Y mi contestación de rutina a esa frase, ¿saben cuál era? Mira, ¿y por qué el juez tiene que saber más que vos de cuánto necesitan tus hijos? ¿No deberías saber vos cuánto necesitan tus hijos? Sí, yo sé lo que necesitan. ¿Y por qué no le das eso? En lugar de darle lo que te diga el juez. ¿Sí? En muchos casos, cuando las personas quieren discutir, no habrá sentencia, no habrá juez, no habrá proceso judicial, no habrá escucha del niño que lo saque de su deseo de discutir. El operador jurídico puede operar en esa realidad y buscar acuerdos. Ahora, si no recibe esa persona ayuda de las ciencias psiquiátricas o de las ciencias psicológicas, probablemente esa persona continúe sine die en el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto lo alimenta, el conflicto es lo que le hace bien, el conflicto es lo que... Entonces, en ese contexto yo he visto expedientes de corte de pelo. ¿Quién tiene derecho a cortarle el pelo a los chicos? O incidentes de corte de prepucio, o sea, si corresponde o no corresponde cortarle el prepucio al chico. Para el abogado de la matrícula, esto tiene además una complicación extra, que es, nosotros vivimos de los honorarios, entonces que se nos vayan clientes no es negocio, ¿sí? Y en muchas ocasiones tenemos que discutir lo que personalmente no discutiríamos, pero que nuestro cliente tiene que discutir. Bueno, ahí uno debe transitar, perdóneme, déjeme terminar el concepto. Debe transitar caminos éticos, de no ser uno un factor de discordia, sino un factor de concordia. O
¿sí? Lo que el código llama solución pacífica de los conflictos. ¿Sí? A Ahí eso me estamos de refería. acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Yo creo que nosotros como colegas tenemos un compromiso, más allá de que mi cliente fuera quien no está representado por donde el niño se quiere quedar. O sea, yo tengo la obligación ética de hacer reflexionar a quien estoy atendiendo. Y si se va, y bueno, se va. Sí, ¿no? sí. Digo, ¿hasta dónde tenemos un compromiso en el derecho de familia respecto de poder acompañar los procesos? Hoy es el niño al que tenemos que escuchar. ¿No se puede escuchar por el artículo 12? Bueno, escuchémoslo por este medio, pero 7 días y 7 días. Yo creo que no está ayudando, no sé, está hasta mismo poniendo, no sé si me logro explicar, ¿no? Está Exactamente. Lo que pasa que cortando al medio. es muy complejo desde una norma general que establece días como esta, resolver las infinitas variantes de modelos de organización familiar entre padres e hijos que hay en la sociedad. Eso no es posible, o sea, digamos, la resolución esta de la que estamos hablando de los 7 días y 7 días, fue la reacción a un pedido de muchos abogados que venían exigiendo que se cambiase esta cuestión del derecho de comunicación. La norma nacional lo cambió. Ahora, después en el medio estará la labor de los jueces de adecuar la norma a cada una de las realidades, ¿sí? Sí, pero hoy los jueces, esto no es un caso urgente, doctor. No, ya si me pone a hablar de los jueces, sí. me hace morder la mano de quien me da de comer. No quiero que la muerda. Digo, no es un caso urgente, no me lo van a poder resolver. Me parece muy injusto. Lo tenemos que resolver entre nosotros. No, claro. Lo que pasa es que me parece muy injusto decir los jueces, y por ahí el juez del 1 es maravilloso, y el de 2 es un desastre, y el del 3 es buenísimo. Y yo lo que les quiero decir es lo siguiente, que si yo esto lo llevo hoy a un juzgado, no es un caso urgente, no me van a hacer lugar. Entonces, por eso llamo al compromiso de nosotros como colegas, de aunque no fuera favorable para nosotros, escuchar a ese niño y tratar de poder conformar, porque hoy estamos entre dos aguas. Esto es lo que yo pienso. Muy bien. ¿No? Que nos encontramos con colegas que a veces son tan o más irreflexivos que el cliente. Bien, el derecho de familia necesita operadores comprometidos con la familia, o sea, ese es el problema. Y sí. A mí me pasó mi caso puntual, así que lo terminé resolviendo. Muy bien. Y sí, inicié, o sea, yo tengo 2 hijas adolescentes y empezaron la cuarentena conmigo y estuvieron casi 40 días conmigo, hasta que un día me dijeron, ya estaban podridos de ver al padre, estamos a 20, 30 cuadras de distancia, estaban cansadas de ver al padre de manera virtual, nos pusimos de acuerdo entre los dos y ahora están todo el mes de mayo, ya no sé ni en qué mes estoy, todo el mes de mayo pasan con el padre, se llevaron todas las cosas al colegio, tienen clases virtuales porque es secundaria, así que pudieron, las 2 casas están preparadas de la misma manera, entonces es como que no sintieron este despegue. Ese también es otra cosa, no todas las casas tienen la misma conectividad. Ese es Yo tengo amigos que para el teletrabajo se pelean con la pareja a ver quién está más cerca del router, porque el que está, más cerca del router trabaja y el otro no, o sea, la conectividad también es un problema, ¿no? Sin duda. Yo les tengo que pedir disculpas, pero dentro de un ratito tengo otro compromiso de este tipo, ¿sí? Así que... No, yo te agradezco a vos acá, ¿sí? No, te agradezco, gracias por la charla. Y bueno, vos me podrás facilitar el flyer para compartirla a los Sí, cómo no, te lo mando por mail, lo mando por mail, que yo creo que tengo tu mail. Ya en un ratito te lo estoy mandando y lo compartimos. Les vuelvo a agradecer infinitamente por haberme invitado. Espero que hayan disfrutado y seguramente nos estaremos viendo. El contacto presencial es irreemplazable, pero mientras no pueda ser, esta es una buena vía, ¿sí? Quedó pendiente esa charla de lo que habían pedido y próximamente cuando quieran la organizamos. Yo estoy todo el día en casa, así que no tengo problema.
Chao. Muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Si quieren nos quedamos debatiendo, si quieren charlar algo, si no ya nos retiramos y en todo caso cualquier inquietud después la vamos viendo, como quieran ustedes. No sé si quieren seguir con algo.